Buenos días para todos. Vamos a arrancar el curso especial del día de hoy, enfocado en todo lo que tiene que ver con fuentes de alimentación y sistemas UPS y obviamente todo lo que está relacionado con estas dos familias tan importantes dentro de la estructura de Phoenix Contact. Para los que no me conocen, soy Daniel Fuentes, desarrollador de negocios de Phoenix, Product for Cabinets, representante oficial de Phoenix Contact en Argentina. Eh, la agenda del día de hoy va a estar centralizada en todos estos puntos. Hoy es un curso especial que estaba pensado para darse en forma presencial, pero bueno, teniendo en cuenta la demanda que hubo de personas a lo largo y ancho del país, decidimos pasarlo a modo virtual. Es un curso de 3 horas, pero bueno, vamos a tratar de compactarlo y que entre en 2 horas. Sabemos que 3 horas en forma virtual es bastante pesado. Y obviamente también la modalidad presencial implica también algunas actividades hands-on, es decir, metiendo mano en algunos equipos y eso también hace que sea más interactivo a diferencia de la modalidad virtual. Vamos a repasar distintos conceptos a lo largo de toda la presentación. En primer lugar, el concepto Power Reliability, algo que hacemos hincapié en varias presentaciones en lo que tiene que ver con la confiabilidad en los sistemas de alimentación. Después vamos a estar recorriendo las distintas familias por distintos tipos de funcionalidades que tiene cada una de ellas. Así es como las dividimos a las distintas familias de fuentes de alimentación. Luego también vamos a pasar a los accesorios que tienen que ver con los módulos redundantes y por qué son necesarios utilizar módulos redundantes. Luego también vamos a pasar a todo lo que tiene que ver con sistemas de alimentación ininterrumpida, con las modalidades o con la familia Quint y después sí con distintas soluciones tanto para salida en alterna como salida en continua en 24 o 12 volt. Para finalizar con baterías y capacitores, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con sistemas de almacenamiento de energía, eh, las características de cada uno de ellos y algunas guías prácticas para saber cómo elegir el almacenamiento de energía ideal para nuestro sistema. Vamos a arrancar ahora con el concepto Power Reliability. En el medio no lo comenté, pero bueno, vamos a hacer un mini break a más o menos cuando terminemos la primera hora para tratar de recargar el agua del mate, poder eh, ir al baño y demás. Así que, bueno, la modalidad va a ser esa. Arrancamos con el concepto Power Reliability, teniendo y enfocándonos fundamentalmente en que la influencia de la electrónica hoy por hoy es fundamental en toda la industria, tanto a nivel domiciliario como también a nivel industrial. Y obviamente todos los equipos electrónicos se alimentan de corriente continua y es por eso que la conversión de corriente alterna, que es como nosotros compramos la energía a nuestro distribuidor, la tenemos que convertir a corriente continua y es ahí donde intervienen las fuentes de alimentaciones. En este caso ya las fuentes switching, que son las que están instaladas en el mercado ya hace varios años, con las distintas evoluciones que vamos a estar viendo a lo largo de toda la presentación. Básicamente el concepto Power Reliability habla de la confiabilidad que requiere las fuentes de alimentación y todo el sistema de alimentación en sí. Eh, Tengan en cuenta que una falla en alguno de estos dispositivos, sobre todo este concepto que decimos que los dispositivos electrónicos hoy por hoy son parte fundamental en la estructura industrial, en cualquier industria de procesos o en cualquier estructura industrial. Cualquier falla en estos equipos hace que el proceso se detenga y esos paros intempestivos generan pérdidas de dinero, lo que se llama el lucro cesante, y obviamente eso se traduce en distintas
valores de acuerdo al tipo de industria. Eso es lo que muestra esta filmina, básicamente enfocándose en que no solo a veces es importante el gasto de un equipo dañado, a veces pasa a ser incluso hasta insignificante al lado de los montos que se pierden porque esa planta no esté produciendo tal como se lo tenía planificado. ¿Cuáles son las causas más probables o más representativas dentro de las averías que pueden provocar una fuente de alimentación? Bueno, básicamente son las sobretensiones, descargas atmosféricas o sobretensiones causadas por maniobra, que ya hablamos de eso en el curso del semestre pasado. Interrupciones o fluctuaciones de la red, que eso también puede causar paros intempestivos, microcortes o cortes de energía. Y obviamente sobrecarga o cortocircuito, que también es otra de las causas. Para eso la infraestructura que se recomienda realizar para proteger a la fuente de alimentación, que es esta que vemos en este punto de aquí, por un lado es las protecciones contra sobretensiones para mitigar todas aquellas ruidos eléctricos, sobretensiones que puedan venir del lado de la línea de continua, perdón, de alterna. Luego también lo que tenemos que ver con los sistemas de alimentación ininterrumpidos para poder mitigar aquellos microcortes y asegurarnos que la energía, o mejor dicho, la tensión aguas abajo de la fuente permanezca en forma continua y que esos equipos que son críticos para la continuidad de servicio se mantengan energizados. Y obviamente también tenemos módulos redundantes que en casos de sistemas complejos donde se requiera un sistema N+1, es decir, que no dependamos de la falla de un solo equipo, es ahí donde entran en juego los módulos redundantes, para poder también disminuir el margen de error o la tasa de falla de nuestro sistema en general. Entonces no dependemos de un solo dispositivo que alimenta a mi sistema que es crítico. Vamos a enfocarnos en la presentación del día de hoy en estos tres módulos, fuentes, módulos redundantes y sistemas de alimentación ininterrumpida, para poder recorrer los distintos aspectos, recorrer también las distintas opciones para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones de cuál es el dispositivo ideal para o que se acomoda mejor a la solución que ustedes requieren, a su planta, a su instalación, a su cliente, a sus diversos clientes de acuerdo a los niveles de prestación y los niveles de, obviamente todo está relacionado a nivel costo-prestación. em, y la idea es que se vayan con un conocimiento de las diversas familias y las diversas características. Vamos a arrancar de arriba hacia abajo, es decir, con la fuente de mayor funcionabilidad. La funcionalidad en el caso de las familias Quint ya llega a la cuarta generación de este modelo de fuentes. Arrancó allá por el año 90 con el primer modelo eh, de fuente switching. Después, obviamente, fue evolucionando con mayor potencia, a la vez también incorporando nuevas tecnologías en lo que respecta al monitoreo. Obviamente también mayor robustez a las fluctuaciones que puedan llegar a tener en la entrada, mayor robustez también en la salida, hasta llegar a esta cuarta generación que incorpora nuevas tecnologías respecto al monitoreo, incluso hasta también con comunicación. Y es lo que vamos a ver en esta primera parte. Queen ella es un nombre de por sí en el mercado. Cualquiera que recorre mercados o industrias pesadas y complejas conoce fuentes Queen porque las va utilizando o las viene utilizando desde hace muchos años por su confiabilidad, su robustez y sus características, em, para poder atender situaciones aún en entornos muy críticos o complejos. Vamos a ver de por qué hablamos de la fuente más robusta del mercado, no solo del portfolio de Fénix, sino también la fuente más robusta del mercado. Una fuente está preparada para alimentar de acuerdo a su potencia o su corriente nominal.
vamos a suponer que acá es donde estamos alimentando a nuestro sistema. El sistema se encuentra alimentado y bueno, por cuestiones de mejoras en los procesos se decide expandir la instalación, lo que hace que, por ejemplo, si agreguemos una carga adicional, la fuente esté preparada para atender a esa carga adicional, ya sea, por ejemplo, cuando cierra una válvula, que eso hace que por un tiempo corto esa corriente nominal sea superada, o sea, pase por su tope máximo, pero la fuente está preparada para lo que se llama corriente o bus estático. Que es capaz de entregar, lo que dice esto es hasta un 25% más de la corriente nominal o la potencia nominal de la fuente en forma constante, siempre y cuando la temperatura de ambiente se mantenga por debajo de los 40 grados. Esto hace que no tengamos que a veces pensar o sobredimensionar la fuente eh, ante posibles ampliaciones de esa planta. Lo otro que tenemos también es el bus dinámico, que es para esta situación en particular, que es por ejemplo el arranque de un motor, donde tenemos que romper la inercia para generar lo que llamamos la corriente de inrush. Y en ese caso, romper esa inercia genera un pico de corriente que también es capaz de mitigar esta fuente gracias a esto que nosotros llamamos bus dinámico. Acá la fuente tiene la capacidad de entregar hasta el 50% de su capacidad nominal por un lapso de 5 segundos. Básicamente esto es para compensar estos picos de arranque sin la necesidad de tener que sobredimensionar la fuente para compensar estos picos de inrush. Em, Esta es una tecnología o características que ya tenía la generación 3, la generación anterior a este modelo, pero fueron conservándose por sus características principales, donde también se incluye la tecnología SFB. También estaba en la familia número 3, que fue la generación número 3, perdón, que fue la gran novedad de esa generación y obviamente en esta cuarta se conserva. ¿Y qué es lo que dice la tecnología SFB? Viene de las siglas Selective Fuse Breaking, básicamente como un cortocircuito, un fusible selectivo, que nos dice que si nosotros agregamos una termomagnética convencional, curva C, unipolar, obviamente siempre relacionada con la corriente que va a circular por ese circuito, vamos a suponer que este es el circuito que va a campo y ese circuito puede estar expuesto a una bandeja portacables o a un paso de calle donde quizás ese caño se pueda dañar, perdón, ese cable se pueda dañar o pueda recibir un corto por daños. Ese cortocircuito, si no tuviese una protección, afecta directamente a la fuente se pondría en corto para protegerse, pero generaría un shutdown a esta otra rama que es la que alimenta al SCADA o al PLC que está comandando todo el sistema del proceso. Lo que dice esta tecnología es que si agregamos una termomagnética, a veces ni siquiera necesitamos una termomagnética de curva rápida, sino una termomagnética convencional, curva C. Cuando se detecta el cortocircuito, la fuente empieza a arrojar picos de 7 veces la corriente nominal para poder excitar con mayor corriente a la parte magnética de esta fuente, de esta termomagnética, dispararla, abrir este circuito y dejarlo fuera de servicio sin que el resto de las ramas o circuitos que están alimentados por esa fuente se enteren. Básicamente, el flujo de corriente va a ir por acá, que es donde está la menor impedancia. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que cuando se excita esto, el resto simplemente tiene mayor disponibilidad de energía. Como la impedancia va a ser siempre la misma, siguen funcionando y de esa forma hacemos de que este circuito en forma rápida salga fuera de servicio y el resto mantenga la continuidad de servicio. Después de estas charlas, en algunos departamentos de ingeniería modificaron, obviamente, ellos venían usando continuamente las fuentes Quint y por default siempre se colocaba un fusible a la salida de la fuente para proteger a la fuente, pero acá el concepto es otro. No pensemos en proteger a la fuente ya es robusta, pensemos en proteger
o mejor dicho, darle prioridad a la continuidad de servicio y en este caso esta es la forma de lograrlo para que tengamos un mejor rendimiento. Así es como funciona, ¿no? Entonces generamos ese pico y automáticamente se dispara la protección. Vamos a continuar. Acá tenemos en este cuadro los distintos rangos de corriente que pueden llegar cada una de las fuentes. Las fuentes están divididas en cuatro unidades, 5, 10, 20 y 40 amperes. Y ahí están los rangos de corriente que son capaces de llegar cada una de ellas, tanto en el bus estático, en el bus dinámico por 5 segundos y en el SFB que son picos hasta los 15 milisegundos. Recuerden que esto es bien rápido para tratar de excitar a la curva o a la parte de la curva magnética de la termomagnética. Vamos a ver también que las grandes evoluciones que tuvo esta cuarta generación viene de la mano del monitoreo. Incorpora grandes ventajas respecto al monitoreo, entendiendo de que el circuito de alimentación es complejo y obviamente las cargas que se alimentan son críticas. Se entiende también que requiere un monitoreo. Por eso es que incorpora, mejor dicho, un contacto seco adicional a los dos que ya traía la generación anterior, en total son tres, de los cuales uno de ellos se puede configurar como una salida analógica. Esto implica que podemos seleccionar la potencia, la corriente o la tensión de salida de una señal de 420 mA donde yo pueda obtener distintos valores en la señal analógica para saber en una entrada analógica del PLC cuál es el consumo que está teniendo esa fuente para quedarme tranquilo si estoy cerca o no de la corriente nominal. Obviamente que esto es escalable y configurable para saber cuál es el máximo y mínimo de rango de corriente que yo quiera instalar para obviamente tener un parámetro en valores normales de nuestra instalación. Por ejemplo, si nosotros sabemos que nuestra instalación para una fuente de 10 amperes con 4 amperes son valores normales, entonces por ahí seteamos el valor pico en 4 amperes y sabiendo que si pasa por encima de eso, empieza una alarma porque hay un consumo excesivo. Eso se puede configurar sin ningún tipo de problemas, lo que hace que tengamos una posibilidad de monitoreo y una integración en tiempo real efectiva y real. También incorpora esta otra característica que me parece muy buena, que son las horas de operación. Esto es fundamental también para aquellos fabricantes de máquinas que deciden agregar esta funcionalidad para después de un determinado nivel de horas se active un contacto seco que indica que requiere mantenimiento. No la fuente, porque la fuente es libre de mantenimiento, pero sí el sistema, o la máquina o el sistema o lo que fuera. Porque acá tenemos una información real. Esto va contabilizando a medida que la fuente está funcionando. Si se apaga, se detiene. Si se arranca, comienza de donde estaba. Entonces esto hace que la cuantificación de horas sea real y precisa. Otra de las monitorizaciones que tenemos disponibles para realizar también es cuando tenemos una tensión de entrada admisible o ok, y cuando no. E incluso también podemos monitorearla hasta si tenemos un microcorte de medio ciclo de onda, 10 milisegundos. A veces esa percepción es imperceptible para nosotros, pero no para la fuente. Entonces, de esta forma nosotros podemos agregar un monitoreo, es decir, que cambie el estado de ese contacto para después, no sé, reportarlo a un PLC o a una base de datos y poder tener un seguimiento sin necesidad de agregar un relé de monitoreo solamente con este contacto que nos indica la tensión en la entrada. Si vemos los default settings o cómo vienen configuradas las fuentes desde fábrica, vienen configuradas los tres contactos, el contacto 1, el contacto 2 y el contacto 3 de esta manera, es decir, tensión de salida en el contacto 1 y 3, salida de potencia como una señal digital en la salida 2
y obviamente todas con bar graph, ¿no? Que indica también al frente del equipo, lo vamos a ver ahora, cuál es la carga, o mejor dicho, cuál es la corriente nominal que está tomando la fuente para una indicación al frente de equipo. Em, Esto viene así configurado porque son configuraciones similares a la generación 2, básicamente para hacer la migración en forma fácil y que sin tener que intervenir cableados, que es así como venía la generación 3 y 2. Entonces, si queremos poner una de generación 4, el cableado va a ser el mismo. No obstante eso, si nosotros queremos cambiar esto, se puede. Obviamente están todas estas señales disponibles para poder monitorearlas en todas estas instancias. em, y obviamente eso lo vamos a ver ahora a continuación. Como decía, el gráfico de barras que indica el estado del consumo, el estado de la fuente que está teniendo respecto al consumo o la carga. Los contactos secos con salida relé, esto puede conmutar hasta una carga de 5 amperes, a diferencia del contacto 1 y 2, que son salidas a transistores. Y obviamente el salida número 2 se puede comportar como una señal analógica. Diseño robusto, alta resistencia a las alteraciones eléctricas y mecánicas, alto nivel de MTBF, que es la probabilidad media de falla. Respecto a la generación anterior, pasó de 550.000 o casi 600.000 que tenía, por ejemplo, la modelo de 10 amperes, a 1000, perdón, a 1.200.000 horas. Así que duplica la probabilidad de, de- de falla, ¿no? También incluye, a diferencia de la generación interior, un supresor gaseoso, es decir, que antes traía un varistor, ahora incluye un descargador gaseoso para mitigar sobretensiones. Esto hace que pueda mitigar sobretensiones de mayor capacidad de energía. Y también tiene bueno, obviamente el supresor cumple con esta característica de poder recortar ese pico y obviamente proteger a la fuente. Siempre igual recomendamos instalar una protección contra sobretensión adyacente a la fuente o previa a la fuente para poder protegerla de forma más precisa, y si tenemos que cambiar esa protección porque se dañó, lo podamos hacer con un cartucho removible y demás, sin necesidad de alterar a la fuente. Pero bueno, esto ya lo trae incluido la fuente en el caso de que no usemos protección, o en el caso que sí usemos, se agrega un punto más, una barrera más para la intromisión de esa sobretensión. Y esto también, si vemos, es importante saber que tiene un buffer de 20 milisegundos, es decir, hasta un ciclo de onda que la fuente está capacitada de soportar, es decir, un corte, un microcorte, hasta un ciclo de onda completo, sin que la salida se entere. Fíjense, abajo tenemos el gráfico de salida de tensión, arriba el de entrada. Eh, Tenemos ese microcorte, pero la salida no se entera, y esto es gracias a los capacitores internos que tiene la fuente. Obviamente que sí, esto está siempre analizado desde la corriente nominal, ¿no? Si la corriente nominal, o mejor dicho, el consumo no llega a la corriente nominal, quizás el tiempo se prolonga un poco más porque esto está calculado para esa potencia. Em, Incluso si comparamos con lo que hablábamos anteriormente del monitoreo de corte de energía, fíjense que podemos monitorear un microcorte y la salida nunca se va a enterar. Es decir, monitoreamos porque tenemos la capacidad de reportar un microcorte de hasta 10 milisegundos, medio ciclo de onda, y la salida puede soportar hasta un ciclo completo, es decir, que la salida no se entera, pero sí nosotros monitoreamos ese microcorte. Respecto a la eficiencia, incorpora esta fuente, mientras voy tomando mate para que no, no se me seque la garganta con este clima. Eh, Incorporando a la eficiencia energética tan demandante hoy por hoy en todas las industrias, la fuente incorpora una función adicional en esta cuarta generación, que es el apagado de la fuente en forma remota, que es lo que se llama el sleep mode. Esto permite agregar con un contacto seco, sin necesidad de agregar un aparato de maniobra, conmutar este contacto seco y apagar la fuente, sobre todo, por ejemplo, si en un sistema o en una producción el, fi- el fin de semana no trabaja, entonces hacemos que la fuente se ponga en modo dormir, y obviamente ahí con un consumo
muy bajo hace que reduzcamos notoriamente el consumo de energía, mejorando obviamente la eficiencia total de la fábrica. Obviamente que una vez que se cumple el tiempo de parada o el tiempo de descanso, eso se puede volver a activar y automáticamente la fuente vuelve a alimentar. Esto se puede programar con un contacto seco, es decir, que si podemos alimentarlo desde un PLC externo o simplemente desde una selectora que active o desactive este contacto, ya es suficiente. No es necesario agregar un aparato de maniobra. Y todos estos parámetros que comentaba que son configurables y se ajustan de acuerdo a la necesidad de cada cliente, de acuerdo a la necesidad de cada aplicación, son configurados a través del protocolo NFC pasivo. Fíjense, todo lo que vimos anteriormente, podemos activar y configurar la tensión de salida, es decir qué tensión quiero de salida para compensar a veces la impedancia que genera una extensión prolongada de cables. ¿Cuáles son las características de salida? Si quiero que tenga o no bus dinámico, puedes habilitarlo también. ¿Qué tipo de señal voy a tener en cada contacto? El nivel de señal que voy a tener, si es por ejemplo 420 en la señal número 2. La visualización de botones. eh, el modo paralelo, que lo puedo activar o no. Y proteger contra manipulación. ¿Qué significa esto? Que las fuentes al frente de su equipo, al frente del equipo, perdón, el ajuste de tensión de salida, a diferencia de la generación anterior, se hace con dos botones, hacia arriba y hacia abajo. Esto también lo podemos hacer por software, pero también se puede hacer con estos botones. Y si nosotros deseamos anular para evitar que alguien manipule eso, si nosotros hicimos el startup de la planta con esa configuración de la fuente, consideramos que es el uso o la configuración óptima para el funcionamiento, podemos bloquearlo para evitar de que nadie manipule esos botones y cambie la configuración que quizás pueda afectar a algún equipo, ¿no? Sobre todo por los rangos de tensión admisible que admiten distintos equipos. Y todo esto se configura mediante NFC pasivo. La fuente tiene un chip NFC pasivo, es decir, que con un NFC activo, que puede ser un teléfono celular, puede ser una tablet o puede ser los módulos de NFC, que ahora los vamos a ver, que convierten NFC a USB. Configuro la fuente. Es decir, que yo no necesito alimentar a la fuente. Es decir, es NFC, significa, es un protocolo que viene de las siglas Near Field Connection o Connectivity. La verdad que no me acuerdo la diferencia, pero básicamente es contacto o por proximidad. Es decir, si bien es un protocolo wireless, es por proximidad. Entonces coloco el celular frente a la fuente y una vez que los chips de vinculación entre el activo y el pasivo de NFC toman contacto, automáticamente se genera el tráfico de información para poder cargar esas configuraciones e incluso también, como es NFC pasivo, yo puedo recibir la fuente en mi oficina, la saco de la caja, la configuro con el celular, la vuelvo a guardar y se la mando a planta para que la instalen. Una vez que la instalen, esa configuración que había quedado almacenada en la memoria ROM toma esa configuración una vez que la alimento y ya queda seteada de esa manera. También tenemos, como decía, tanto por celular que pueden descargarse la app tanto en Android como en dispositivos Apple. También existe el conversor de NFC a USB para poder configurarla desde la compu. También está el software que se descarga gratuito de la web, de la página de Phoenix. Si entra a la página de cualquier Queen, en la parte de descargas van a encontrar también el software para la configuración. Dentro de la familia Quint también tenemos las que llamamos nosotros Queenie, que son las Quint pequeñas o las Quint de menores a 100 vatios. Ya a diferencia de las que vimos anteriormente, estas vienen en carcasas de plástico. Son obviamente para potencias más pequeñas, pero mantienen las características de la Quint de potencias más grandes. Salvo el monitoreo, que en este caso, al ser potencias chicas, se considera que no es tan necesario. Sí es necesaria la robustez respecto a la salida, pero no así el monitoreo porque son cargas chicas.
Entonces, en este caso, obviamente tiene una salida bien potente con el impulso dinámico por 5 segundos. En la corriente estática, 100%, 120 o un 25% más de la corriente nominal. Larga vida útil respecto igual a la Queen de mayor potencia. Monitorización preventiva con un salida de contacto seco que nos permita vigilar a la fuente en forma remota. Y obviamente en un diseño bien compacto, que con una altura de 120 milímetros, que es la misma altura que tienen los interruptores o las térmicas. Entonces esto hace que entre en un espacio bien compacto y obviamente también en soluciones tanto en tornillo como en pushing. Acá vemos el portfolio completo, tanto para salidas en 24 volt como también en 12 y 5 volt, bien completas, obviamente en potencias más pequeñas. Y esta es la gran novedad desde hace ya algunos años, pero en modelos de fuentes de alimentación en entrada trifásica también tenemos un sistema de 24 volt con comunicación y en este caso con comunicación mediante la interfaz IO-Link. IO-Link es un protocolo serio para los que no lo conocen, muy utilizado en industrias automotrices, pero hoy por hoy ya está expandiéndose por fuera de estas industrias. Es un protocolo, como decía, serio, va montado sobre dos hilos y permite comunicarse a las fuentes, es decir, brindar toda esta información que teníamos disponible a través de estos tres contactos, pero todo a través de un protocolo en tiempo real para poder monitorearlas en forma precisa y constante. Vienen estos dos modelos de fuente que son las trifásicas de 20 y de 40 amperes, por eso en la denominación o la nomenclatura van a encontrar las siglas IOL de IOLINK. Entonces esto hace que las fuentes se puedan comunicar en forma precisa con distintos sistemas, hace que las fuentes se integren a la industria 4.0 gracias a esta comunicación y poder reportar en tiempo real los valores de consumo que está teniendo nuestro sistema. Como decíamos, para nosotros la fuente de alimentación pasa a ser el corazón fundamental del sistema porque es donde se alimentan todos los sistemas de control y por ende pasa a ser un dispositivo clave el cual requiere mantenimiento y monitoreo. En este caso, podemos comunicarlo a través de IO-Link, que un PLC pueda tener la entrada IO-Link y sea el PLC quien brinde la información tanto de la fuente como del sistema. Podemos también vincularla a través de la fuente de alimentación, de esta forma saber cómo está vinculada la fuente y la UPS, que en este caso con distintos protocolos, o bien también vía Caparok. Caparok viene con módulos también en IO-Link que permite también monitorear el sistema, tanto cada uno de los consumos que está teniendo a la salida. Mm. Vamos ahora sí a pasar a las fuentes de alimentación trío, en este caso las fuentes que nosotros llamamos con capacidades estándares. Esta es la fuente que compite con el resto del mercado porque son características similares al resto, pero vamos a ver que fue incorporando características de la Quint que la hace también distintiva respecto a cualquier otra. Vamos a ver que lo que buscábamos a la hora del desarrollo de esta nueva fuente es obviamente ahorrar espacio dentro del tablero. Esto pasa en todas las generaciones con los avances que hay en la industria electrónica. Obviamente los componentes son cada vez más pequeños, cada vez más eficientes, cada vez más compactos. Y eso hace que se ahorre mucho espacio dentro del tablero. Que sea un manejo fácil y rápido, vamos a ver que esa es una gran característica de este trío, no requiere ningún complemento adicional para que el operario que está en planta puede con sus herramientas habituales configurarla en dos pasos simples. Flexibilidad para todas las aplicaciones, vamos a ver que tenemos una robustez necesaria tanto para poder abastecer industria de la construcción de maquinaria, por ejemplo, como también los tableristas o como también industrias de proceso. Diagnóstico fácil y claro.
y obviamente técnicamente robustos. Esta es la característica que siempre tuvo las fuentes trío, robustos tanto en la parte eléctrica como también lo era la Queen, pero también robustos en la parte mecánica. Vamos a ver por qué también. Obviamente que lo que decíamos al principio, mayor ahorro dentro del tablero, instalación muy delgada, cableado fácil donde se pueda ver el cable y su puerto, o sea, el cableado frontal hace que esto pueda reducir espacios dentro del tablero y poder optimizar mucho mejor los espacios más compactos que cada vez son más recurrentes por la cantidad de volumen de dispositivos que van dentro del tablero. Cableado, y el diseño económico sin placas de conexión separadas en el interior. Esto también hace que no tengamos que vincular una separación por el cableado que tiene frontal. Fíjense que acá están los distintos tamaños para las distintas versiones, tanto de la de 72 hasta 960 watts, en lo que es entrada en monofásica, y lo mismo de 120 hasta 960 watts en lo que es entrada trifásica. Mm. No lo mencioné en la Quint, tampoco y aprovecho ahora en trío, pero aplica para los dos. En lo que tiene que ver con versiones trifásicas, también puede funcionar con bifásica. Es decir, si falta una de las fases, la fuente sigue funcionando sin problemas. Bueno, esto lo que les decíamos, montaje directo sin necesidad de barreras laterales. ¿Por qué? Porque, bueno, la, como se dice, el diseño para la segregación o la disipación de calor, la parte térmica hace que no sea necesario a veces segregarlo de una forma determinada para que la fuente no levante temperatura y pueda trabajar con rangos admisibles para poder aprovechar todas las cualidades o las características técnicas de la fuente. El otro punto importante es esto que les comentaba del cableado. Fíjense que el cableado saliendo hacia arriba permite poder incorporar la fuente lo más pegado posible al cable canal y esto hace que se compacte notoriamente el espacio dentro del tablero. Em, Protección contra manipulaciones. Vienen los botoncitos o taponcitos, mejor dicho, para evitar que alguien pueda acceder fácilmente a las configuraciones que se pueden hacer frente a la fuente. Em, Esto es importante, sobre todo para lo que tiene que ver con el sabotaje en planta. Y lo importante de esta nueva fuente es que incorpora a la salida modelos, no te miren todos los modelos, pero incorpora circuit breakers electrónicos. Esto es para atender aquellas demandas de circuitos donde tengamos riesgos de cortocircuito a la salida y esto genere un problema en nuestra fuente de alimentación. Entonces, si bien nosotros ya contábamos con circuit breaker electrónicos como modelos aparte, en este vienen modelos que ya trae 8 canales disponibles para poder configurar cada uno de esos canales en forma individual y de una forma bien fácil. Vamos a ver cómo es la secuencia de configuración que se hace frente al equipo con un destornillador, seleccionando este mando rotativo para indicar qué canal vamos a configurar y luego con los botoncitos más y menos para ir seteando los niveles de corriente para cada uno de los canales. Primero, obviamente, la conexión a la red eléctrica cuando el botón va a estar en verde. Después sí seleccionamos el interruptor del canal para el cual vamos a intervenir. Cada vez que seleccionamos el canal uno va a empezar a parpadear para indicarnos que estamos trabajando, estamos configurando ese canal. El gráfico de barras LED muestra la nominal en verde y obviamente después vamos a presionar los botones para indicar en qué rango de corriente seteamos de 1, 2, 3,8, 3,5, 4 amperes, 6, 8 o 10 amperes cada uno de esos canales. Y así vamos luego seleccionando cada uno de los canales hasta completar las configuraciones de todos, ¿no? Una vez que terminamos los 8 canales,
Luego sí, volvemos a poner en off, donde cada uno ya queda configurado en los rangos de corriente que necesitamos. Esto obviamente hace que no requeramos de una termomagnética para proteger cada uno de los canales. Ya está incorporado dentro de la misma fuente de alimentación. Obviamente que también esos LED indicadores son pulsadores o interruptores a través del pulsador. Cuando habilitamos cada uno de los canales, también tiene un LED que está activo. Y cuando el sistema pasa o mejor dicho, cada canal, cuando toma una corriente al 80% del seteo que hicimos en ese canal, se pone en amarillo y cuando obviamente tripea se pone en rojo teniendo que resetearla a pie de equipo, es decir, haciendo el reset, apagando y volviendo a encender el canal, o bien también se puede hacer a través de protocolo IO-Link. Estos equipos también traen IO-Link para poder vincularlos a un PLC y poder no solo monitorear el consumo de cada uno de los canales y obviamente el consumo total de la fuente, sino también saber en qué canal o en qué rango de corriente está seteado cada canal y en este caso también intervenir para poder resetear cada uno de los canales que fue tripeado. Acá vemos cómo activa ese nivel de tripping para, de luego, sí, de un cortocircuito o una elevación de corriente, genere la apertura de ese canal y obviamente poder proteger a la fuente de ese corto. También tenemos el indicador verde al frente del equipo, también cuando estamos por encima de la nominal, o mejor dicho, por encima del 90% de la nominal, se pone en amarillo para indicarnos de que estamos cerca del consumo tope. Y obviamente cuando estamos en falla o por encima se pone en rojo. También es importante destacar que esta fuente incorpora, o mejor dicho, conserva, al igual que la generación anterior, la uno y la 2, em, un descargador gaseoso, en este caso con un varistor, que también va a ser indicado en este LED cuando está inactivo, o mejor dicho, cuando superó ese umbral de sobretensiones, en una forma de de, mm, de parpadeo, no me salía la palabra. Bueno, también tenemos el contacto remoto para indicar el estado también de la fuente a un PLC si es que no la comunicamos o si es que la fuente que elegimos no tiene comunicación. Para indicarnos también, obviamente, cuando está en normal funcionamiento va a estar cerrado y obviamente se abre, puesto por una condición de seguridad, cuando estamos por un 90% por encima del 90% de la nominal, o cuando también estamos con un cortocircuito o cuando estamos por el Over Voltage Protect. Lo que decíamos antes, la comunicación IO-Link que permite la vinculación y el monitoreo en tiempo real para poder establecer, o mejor dicho, monitorear a la fuente en todo momento. Entonces, bueno, básicamente las características de esta tercera generación que vino para quedarse, ya está completa en casi todos sus rangos de corriente, hasta, recuerden que esto se presentó en 2023, ya este año ya completó aquellos modelos que todavía no tenían. Vamos a ver también las novedades que hay en UPS respecto a esta generación. Obviamente un diseño más delgado, menos profundo, integraciones con los circuit breakers electrónicos, multicolor, el LED multicolor, antes era solo verde, ahora tiene tres colores, incluso distintos ajustes, integración con IO-Link en los modelos de, de circuit breakers, cableado sin herramientas, esto también no lo comenté o sí lo comenté por encima, son conectores push-in, lo cual hace que la fuente sea realmente robusta a nivel mecánico. Son en fuentes que siempre fueron pensadas para fabricantes de máquina, por ende tienen ensayos
contra vibraciones, ensayos diferentes al resto de las fuentes porque están preparadas con ensayos mecánicos mucho más exigentes. Y es por eso que también incorpora contactos push-in para que justamente la vibración de esas máquinas o la vibración de esa instalación no afecte a la conectividad. Concepto de configuración intuitivo, bien como lo mostrábamos recién, flexible y robusto, fuerte característica de salida, funciones integradas y obviamente con el paquete de homologaciones internacionales que ya conservaba la generación anterior y esta también los tiene, aún incorporando nuevas certificaciones que son aptas incluso hasta algunas soluciones para marítimas. También tenemos la Trio para soluciones fotovoltaicas, donde tenemos distintas aplicaciones, sobre todo con esta fuente donde a veces necesitamos que en las String Combiner Boxes, que son las cajas que concentran, o los tableros que concentran distintas, ¿cómo se dice? Cadenas de paneles fotovoltaicos para llegar a 600, 1000 o 1500 volts. A veces estos paneles o estos tableros requieren de electrónica para el monitoreo cada vez más, que es siempre lo que recomendamos. Tener monitoreo en cada uno de estos, como damos siempre en las charlas de energía solar. Para lo cual a veces es necesario contar con una fuente de alimentación para poder alimentar esos equipos electrónicos que realicen el monitoreo de estos tableros. Para lo cual existe esta fuente que tiene admisible en la entrada 1000 volt, perdón, hasta 1500 volt de entrada, o sea, desde 500 hasta 1650 volt en la entrada y una salida en 24 volt hasta 8 amperes. Diseño robusto, con carcasa metálica con indicación remota y amplio rango de temperatura que va de los -25 a 70 grados. Esto tiene que ver con también todas las características de esta fuente, es que el rango de temperatura es bien amplio, lo cual lo hace admisible en entornos con mucha amplitud térmica. Dentro de la familia Trio, también como consideramos que es la familia más robusta de nuestro portfolio, está la familia Trio Power IP67 para aquellos entornos donde no tengamos tablero y donde necesitemos una vinculación a la intemperie, eh, tanto que soporte tanto la inclemencia de agua como también de polvo o gases. En este caso tenemos instalación sin tablero, conectores métrica 12 para asegurar la estanqueidad, carcasa robusta, resistencia a altas vibraciones y golpes, robustez eléctrica en la entrada y la salida, las mismas características que tiene la Trio, es decir, con el bus dinámico, como también tenía la Queen, la Trio también, y en este formato IP67 también. Montaje fácil y rápido, preparado para el montaje en cualquier lugar. Y arranque confiable, está mal escrito, para las cargas pesadas con el bus dinámico. Esto de entregar hasta un 50% más por 5 segundos para compensar ese pico de inrush sin necesidad de tener que dimensionar la fuente. Otro punto que me olvidé de aclarar acá, obviamente que los conectores están estandarizados, pero también codificados para que el de, el de entrada sea un macho y el de salida sea una hembra, ¿no? Fuente de alimentación con funcionalidad básica y para domótica. Vamos a ver acá sí dos modelos, dos familias de fuentes distintas. En este caso arrancamos con las fuentes de la línea STEP. En este caso para domótica porque viene con este formato DIN, el mismo formato de las térmicas. Es la fuente ideal para instalar en aquellos tableros donde contengamos el subpanel para termomagnéticas. Em, Obviamente un ahorro de energía gracias a la poca pérdida que tiene, ahorro de espacio, diseño bien estrecho, incluso con conectores a 45 grados, como vemos acá, push-in y a 45 grados para que tampoco eviten, o mejor dicho, consuma mucho espacio dentro del tablero. La idea de que tenga estos conectores a 45 grados es para que se conecten y salgan directamente al canal de cables que va a estar instalado abajo y arriba de la fuente.
El portfolio es bien variado porque está pensado para domótica, entonces el portfolio es bien variado con distintos niveles de tensiones, tanto en 24, 48, 12, 5 volt de salida, incluso distintas corrientes dentro de estas tensiones. Em, la de 5 volt, por ejemplo, es una fuente que se utiliza mucho, tanto para alimentar em, Raspberries o Arduinos, para aquellos que programan con esta plataforma, o incluso también para los dock station, aquellos puntos de carga de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos. Eh, Fíjense que tenemos la solución de 5 volt hasta 6,5 amperes para justamente poder realizar varias cargas en simultáneo o incluso también las cargas rápidas. Vamos ahora sí a lo que es la Uno Power, que es la fuente básica de Phoenix, que incorpora también ahora en esta nueva generación, ya pasa toda la fuente uno a la segunda generación, por eso vamos a ver que se llama Uno 2. Incorpora también las fuentes de baja potencia, conectividad push-in e incluso también unas novedades que las vamos a ver a continuación. Obviamente tenemos dos factores de forma. El factor de forma hasta 100 vatios con esta altura y el factor de forma de 100 vatios hacia adelante con otro factor de forma, ya carcasas metálicas con otro tamaño, pero con aplicaciones más robustas, ¿no? Vamos a ver que obviamente son aptas para distintas industrias, incluso también en diseños bien compactos que permiten utilizarlas en tableros chicos de automatización, por ejemplo, donde necesitamos resolver una lógica compleja, pero en tamaños compactos, donde, bueno, en una solución de 21 milímetros, en la de 30 vatios o incluso 35 milímetros en la de 90 o 100 vatios, con una altura de 90 milímetros, algo bien compacto que permite no consumir mucho espacio dentro del tablero para poder alimentar a un sistema complejo. Tenemos mucho menos ruido, o sea, se acota el ruido de emisión de compatibilidad electromagnética. Esto hace que sea mucho más sano para la, la vida de nuestra instalación, sin necesidad de recurrir a filtros tan complejos. Esto hace que la eficiencia de estas fuentes ya no contamine tanto el espectro de frecuencias dentro de la instalación eléctrica. Se, se duplica la vida útil de las fuentes. Esto como veníamos mostrando en la uno, también en la Trio, también ahora se incorpora en la uno. Esto también obedece a la evolución en las tecnologías de los microcomponentes electrónicos. Se van mejorando las tecnologías y obviamente eso hace que sean más robustos, más precisos en el funcionamiento. Fíjense que acá vemos las distintas capacidades que tiene cada uno de los modelos, sobre todo también teniendo en cuenta ¿cómo se dice? La adaptabilidad que va a tener a los distintos entornos de temperatura. En lo que tiene que ver con la característica nueva de la conectividad push-in, incorpora esta modalidad de conexión rápida sin necesidad de herramientas y a la vez también posee estos puntos de chequeo para poder colocar las puntas del tester y hacer la medición de cada uno de los equipos en tensión, en tensión sin necesidad de desconectar nada. Obviamente que la conectividad push-in asegura una, una IP20, incluso mejor que la IP20, que lo que exige la norma IP20, a unos tamaños bien reducidos para evitar el contacto accidental, para lo cual tenemos una apertura de 2 milímetros, imposible para un contacto humano, pero sí para poder colocar las puntas del tester y hacer las mediciones. Para mí esta es la gran novedad de esta segunda generación de las fuentes uno, que es
la admisibilidad de tensión de corriente continua en la entrada. Esto lo hace muy compatible con sistemas de corriente continua, sobre todo en subestaciones eléctricas, que es donde utilizan este tipo de tensión para las corrientes auxiliares, sobre todo por el tema de baterías. Y esto lo hace también muy versátil. Hasta la generación primera de la línea uno, si teníamos una entrada en continua, teníamos que irnos a una trío o una quint. Ahora ya con este modelo se incorpora también a las fuentes admisibles con corriente continua. Bueno, también ahora sí, también incorpora la 1.2 la posibilidad de tener ajustes de tensión de salida. Esto también implica para poder compensar la impedancia en la larga extensión de cable, regular la tensión de salida y poder alimentar a circuitos a una gran distancia sin tener que reducir la tensión con la cual recibe. Entonces, bueno, básicamente incorpora las características de Pusheen en esta segunda generación, admisible hasta 277 volt, tensión en corriente continua, soporta hasta la posibilidad de arranques hasta menos 40 grados, esto también es una gran característica, ajustable en la tensión de salida, gracias a su selector rotativo y aprobaciones adicionales. Esto también es un punto importante. Antes la fuente uno era una fuente apuntando al bajo costo, y hoy por hoy también tiene ese enfoque, pero también incorporando aprobaciones nuevas. Saben que todo lo que tiene que ver con aprobaciones tiene su costo, tanto para distintas normas como para distintos entornos. Pero bueno, en este modelo también ya incorpora aprobaciones que antes no estaban. Lo que tiene que ver también con la de 20 amperes, obviamente ya en el factor de forma metálico, ya con inclusive el contacto seco para reporte remoto del estado de la fuente, el rango de temperatura igual al resto de menos 25 a 70 grados, eficiencia mayor al 94%, y obviamente mucho menor costo respecto a la trío. Vamos a ver ahora sí el módulos redundantes, antes de hacer un mini break para parar y meternos con la parte de UPS. Vemos el último tema de esta primer parte. Em, Como decía al principio, todas las fuentes vienen preparadas para poder conectarse en paralelo. Em, si bien por manual, ¿cómo se dice? Por lo que indica en su hoja de datos, todas las fuentes se pueden conectar en paralelo, pero tenemos el problema de que obviamente si falla la tensión en alguna de esas fuentes, la otra fuente lo sigue abasteciendo sin problema, lo cual hacemos que nuestro sistema siga funcionando. Esto aplica para aquellos sistemas donde la continuidad de servicio sea crucial y necesitemos una solución N+1, como decimos, que es no depender siempre de un solo equipo para alimentar a nuestro sistema. Pero el problema sucede aquí que cuando por ahí tenemos una falla en el dispositivo, en la impedancia de la salida de la fuente, esto sí va a repercutir a todo el sistema, lo cual hace que se me caiga todo el sistema, si es que no tengo un módulo redundante en el medio. Por eso la importancia de utilizar módulos redundantes, que puede ser un diodo simplemente, es separar o independizar a cada uno de los circuitos de entrada para que si existe una falla en alguno de ellos no afecte a la carga o a la otra fuente que está activa y sana. Por eso es importante que asegurar de que la seguridad de la falla sea al 100%, evitar de que esa falla afecte a nuestra instalación para apostar siempre a la continuidad de servicio. Básicamente ese es el concepto principal del módulo redundante, que obviamente casi todos conocemos como el diodo. Tenemos distintas opciones de diodo. Un diodo, un componente electrónico, básicamente que segrega mucha potencia, por eso van a ver que el housing o el 80% del housing de este equipo es un disipador para justamente disipar la temperatura que absorbe este diodo.
Vamos a ver que en las nomenclaturas vemos 2 por 20 o 1 por 40. ¿Por qué sucede esto? O el otro, 2 por 20, 1 por 40 en 48 volt. ¿Por qué sucede esto? Porque, bueno, lo que nos indica es que puedo usar dos módulos en redundante de 2 por 20, es decir, dos cargas alimentando una carga, dos cargas de 20 amperes alimentando una carga de 20 amperes, o comportarse como paralelo, es decir, sumar esas dos corrientes para alimentar a una salida de 40 amperes. Calor redundante hasta la carga. Esto incorpora este diodo, es decir, que tenemos dos salidas para la carga también. Cableado consistente con grandes secciones de conductores gracias al mismo tamaño de borne de conexión de entrada y de salida. Esto también es para, obviamente, poder atender las demandas de corriente de acuerdo a la sección del cable. Y obviamente que trabajan con rangos bien amplios de tensión de los 30 hasta los 56 volts. Y Phoenix incorpora a su portfolio este módulo de redundante que se llama O-ring. eh, y O-ring, a diferencia de los diodos convencionales, utiliza desacoples por tiristores tipo MOSFET. Esto hace que tengamos un ahorro significativo de energía, que ahora lo vamos a ver a continuación, respecto al diodo convencional. Si vemos cuáles son las soluciones completas que tiene Phoenix en su portfolio de redundancia por desacoplamiento, incluso también los que tienen monitoreo y control, vamos a ver todo el portfolio completo. Primero, desacople con diodos tenemos tanto en la línea Queen, en la Trio, en la Uno o en la Step. Cada una de las familias tiene su módulo de redundante en formato de diodo. Desacoplamiento y monitoreo y control, lo vamos a ver que con la Queen O-Ring lo podemos hacer. No solo desacoplamiento para el caso de que falle una de las entradas, sino también que vamos a ver que tenemos también monitoreo a través de contactos secos y control también a través de la carga para poder balancear el consumo de cada una de las entradas. Lo vamos a ver ahora a continuación. Después también tenemos desacoplamiento y seguimiento, que esto a través de las Queen Single O-Ring, que a diferencia de la O-Ring, en algunos conceptos donde nos piden también N+1 equipos, es decir, che, yo tengo dos módulos de fuentes de alimentación, pero después si me falla el módulo redundante, estoy en la misma. Entonces, para esas soluciones donde también necesito duplicar el módulo redundante, viene el single O-Ring para una entrada, una salida, en modalidad de tiristor tipo MOSFET para poder alimentar en forma redundante. Y obviamente también tenemos desacoplamiento y monitorización con las fuentes Queen PS10 Plus y Queen PS20 Plus, que son fuentes que ya tienen incorporada dentro de su fuente el tiristor tipo MOSFET para poder utilizarlas en paralelo, en modo redundante, sin necesidad de utilizar el módulo adicional. Son fuentes que vienen preparadas para estas tecnologías, por ende son las fuentes que utilizan, por ejemplo, aquellos sistemas de alimentación continua con necesidad de redundancia, como los equipos de seguridad y demás, son los habituales consumidores de estas fuentes de alimentación. ¿Por qué hablamos de ahorro de energía con las Queen O-Ring? Bueno, vamos a suponer, o poner el ejemplo, no suponer, sino un ejemplo real. El consumo para la polarización del diodo es de 0,6 volt, es decir, una vez que se polariza, para que pueda funcionar, consume una tensión de 0,6 volt, a diferencia del tiristor tipo MOSFET, que, como vemos, se polariza en 0,1 volt más la resistencia de acople, que está en el orden de los 0,05 volt. Esto nos da un total de que tenemos una caída de potencia muy baja, en donde podemos reducir hasta un 70% de energía en lo que tiene que ver con el Queen O-Ring. Por eso es importante tener esto en cuenta, es decir, cuánto potencia destinamos en nuestra solución al sistema redundante, y obviamente toda esa potencia que nos ahorramos vamos a poder aprovecharla en la carga. En esta nueva generación de la Queen O-Ring, de la cuarta generación,
Incorpora también, uy, se me pasó rápido, la posibilidad de tener doble cableado de entrada y doble cableado de salida, a diferencia de la generación 3 que tenía solamente uno, para poder llegar con doble cableado a la salida. Obviamente son doble cableado al mismo potencial, para poder también tener una redundancia en el cableado. Y vamos a ver qué es la tecnología ACB de Automatic Charging Balance, que tiene que ver con el balanceo de cargas que tiene cada una de las entradas al módulo redundante, para decir de que obviamente si nosotros tenemos una de esas dos fuentes alimentadas, que alimenta el sistema, seteadas con un nivel de tensión superior a la otra o a su par, esa fuente va a tomar mayor consumo que la otra fuente, y a veces el consumo termina yéndose solamente hacia una fuente y no hacia las dos, lo cual hace que la vida útil de esa fuente se desgaste mucho más rápido que la otra. Entonces, lo que hace el balanceo de cargas, por eso hablamos del control, lo que nos indica con ese bar graph que tiene al frente, es que una de las dos fuentes está trabajando en forma más abrupta que la otra, en forma más activa que la otra. Y lo que debemos hacer es ajustar el nivel de tensión de salida de esa fuente para ajustarlas y que las dos trabajen en paralelo, y que ahí sí el consumo de cada uno sea equilibrado. Mantenimiento preventivo, bueno, esto también implica, a diferencia de un diodo, que tenemos monitoreo permanente de la tensión de entrada, corriente de salida y sección de desacoplamiento a través o gracias a los contactos secos que tenemos al frente del equipo, lo cual nos permite identificar cuando tenemos un sistema redundante o cuando no. Es decir, por ejemplo, si falla una de las entradas, lo monitoreamos en forma remota, y de esa forma indicamos a nuestro sistema de que estamos también en forma sin una redundancia, por ende en un estado crítico para el tipo de aplicación. Lo mismo también con la corriente de salida. Si nosotros seteamos esto para que funcione en modo redundante, cuando el nivel de consumo de la salida supera al nivel nominal de la redundancia, que empieza a trabajar en modo paralelo, también nos lo indica a través del contacto seco, para indicarnos de que la energía o la corriente que está circulando ya no es apta para un consumo redundante, sino para un consumo en paralelo. Por ende, si alguna de las dos fuentes falla, nuestro sistema se va a caer. Por eso es importante conocer esta familia. Siguen activos los de la generación anterior, tanto en 2x10, 2x20, 2x40. Fíjense que al igual que el diodo es 2x10 o 1x20, 2x20, 1x40 o 2x40, 1x80. También hablamos de la single O-ring, que en este caso, como decíamos anteriormente, donde necesitamos también redundancia de cableado y redundancia de equipos. Obviamente acá no tenemos el balanceo de cargas porque no podemos hacer la comparativa, pero sí tenemos el MOSFET para el desacople. Entonces, para estas soluciones, donde necesito también redundancia de cableado y de equipos, tengo esta solución. Obviamente que el potencial es separado. Por ejemplo, puede entrar por dos lados diferentes al tablero, con dos sistemas de alimentación diferentes, alimentarlos y unirlos en el mismo sistema. Y tengo estos MOSFET que nos indica también cuando están desacoplados uno u otro. De esta forma también aseguramos una duplicación de cableado y también una duplicación de los equipos, para justamente este concepto de N más uno. Acá vemos la familia completa del single loading, tanto para 1x40, eh, incluso para con protección contra sobretensión incluida, como vemos esta que tiene acá, que es la BP. Perdón, esta que tiene el más también trae incorporado el barniz de protección para poder
utilizarlo en superficies con atmósferas potencialmente explosivas. En el caso de la Queen O-Ring, la estándar con la completa, ¿no? Con doble entrada y doble salida. Acá sí tenemos el balanceo de cargas, la redundancia consistente, el ahorro de energía respecto al diodo por las características de los tiristores tipo MOSFET, la supervisión preventiva de la función, el monitoreo permanente de la tensión de salida y de entrada y obviamente la función de desacoplamiento. Por último, vamos a hacer un repaso antes de entrar en las UPS, lo que tiene que ver con conversores de continua. También es muy amplio el portfolio de conversores de continua que permiten realimentar y reconvertir o regenerar la tensión luego de un tramo prolongado de la instalación. A veces llegamos a un cableado en corriente continua que por la impedancia del cable, a veces o por la distancia, ¿no? A veces llega a un nivel de tensión que no es admisible para nuestra carga, entonces utilizamos una fuente para poder aumentar esa potencia. Obviamente también cuando necesitamos una aislación galvánica, aislar circuitos libres de potencial. También, obviamente al ser de la familia Queen, tiene las características de la familia Queen, el bus estático, bus dinámico y SFB. Señalización completa, al igual que una fuente estándar. Y obviamente todas las aprobaciones, incluso las aprobaciones navales para poder utilizarse en instalaciones marítimas, con conexión a tornillo o a pushing. Acá el portfolio es bien variado con conversores de continua en 24 y en 24 o en 24 y 48 a la salida o 24 y 12 a la salida o 48 y 24 o 48 y 48. Distintas opciones para poder armar la configuración ideal. También esta es una solución que se está usando mucho para eh, los auto autoportantes, las soluciones autoportantes de cargadores a través de energía solar. Entonces, como tenemos una fluctuación importante tanto en el atardecer como en el amanecer, en la generación de energía, entonces se utiliza esta fuente para normalizar el consumo o la tensión que le llegue a los dispositivos electrónicos conectados a ese panel solar para que le entregue un rango de tensión admisible y sano, evitando las fluctuaciones que obviamente son normales en esa generación fotovoltaica. Bueno, vamos a arrancar la segunda parte con lo que tiene que ver con sistemas de alimentación ininterrumpida, en este caso con las líneas Quint para estos módulos de UPS, con la tecnología IQ Technology. ¿Qué es la tecnología IQ Technology? Es una tecnología que permite una comunicación entre la batería y los módulos de cargadores de batería que son estas Quint UPS. Obviamente que esta comunicación lo tienen las baterías de Phoenix Contact, vienen con un módulo de comunicación que es almacenado y es obviamente configurado y escrito en esa memoria ROM interna donde tiene los datos de fábrica y de características técnicas de la batería, del banco de baterías. Entonces, al conectar una fuente o un cargador de baterías a la batería, tienen tres cables, ahora los vamos a ver. Acá, si se fijan al frente, tenemos el positivo, el negativo y el tercer cable, que es este modulito de una señal tipo cuadrada, que es el que lleva la información, o mejor dicho, el que trae la información desde el banco de baterías, donde nos dicen qué tipo de banco es, la capacidad de ese banco, cuál es la tensión de flote admisible, cuáles los ciclos de carga admisible, cuáles son la carga que va teniendo a medida que se va consumiendo o cuando estamos en modo batería. Toda esa información la recibe a través de este protocolo de comunicación, lo cual hace que en el caso que usemos baterías de Phoenix no sea necesario una programación o una configuración adicional. Se pueden utilizar baterías de otras marcas. Obviamente no vamos a tener esa comunicación, por ende las características del banco de baterías tienen que ser configuradas, sobre todo cuando hablamos de bancos de baterías grandes, ¿no? Donde necesitamos
aclarar o ajustar los niveles de corriente de carga inicial, las tensiones de flote, compensación por temperatura y demás. El sistema de las Queen UPS se componen obviamente por la fuente, por el cargador de baterías y por la batería. De esta forma, elegimos la fuente y la UPS en base a la corriente o la potencia que necesitamos alimentar. Y obviamente elegimos la batería en base a la cantidad de autonomía que necesitemos para esa carga. Esto nos permite que obviamente el sistema continúe encendido aún en caso de falla de la red. Soluciones individuales para cada aplicación con la fuente de alimentación, el módulo UPS y el banco de baterías. Y obviamente que el sistema de gestión de batería, que es el que permite que con la tecnología IQ garantiza una disponibilidad mucho mayor en el sistema. ¿Por qué? Porque nos dice cuándo estamos llegando a la vida útil de las baterías, es decir, podemos setear alarmas preventivas que 6 meses previo al vencimiento o a la vigencia de esas baterías nos dé un aviso para poder hacer el recambio de baterías sin necesidad de que el sistema llegue a una etapa en la cual se quede sin alimentación de backup. El sistema de IQ Technology también obviamente nos permite el control inteligente, una instalación simple y sin errores, con la detección automática de la batería, lo cual yo decía anteriormente, si esto no lo tenemos es necesario cargarlo y ajustar todo el sistema para poder optimizar mucho mejor el rendimiento de todo el sistema. También nos permite tener el estado de vida el estado de salud de la batería, es decir, la informa la vida útil restante para que el sistema de almacenamiento de energía proporcione una alerta temprana de falla, esto que decía anteriormente, y obviamente se pueden planificar intervalos de servicio para que el sistema siga alimentando a la carga mientras yo recambio las baterías. También nos indica el estado de la carga cuando estamos con una batería de Phoenix Contact en modo batería. En el display o el bar graph al frente nos va indicando qué tanta carga le queda a la batería para saber obviamente cuánta autonomía nos va a quedar. Esto es importante tenerlo en cuenta que obviamente si usamos una batería no Phoenix Contact no lo tenemos. Y obviamente la carga inteligente, porque nos permite saber cuándo la batería está con un nivel de tensión bajo que requiere una carga inicial más potente para poder lograr llegar a la tensión de flote y obviamente que cuando ese nivel de baterías se reduzca notoriamente, tener o contar con el sistema de almacenamiento de energía de backup disponible en el menor tiempo posible para estar preparados para un nuevo corte, ¿no? La gestión de la carga, obviamente, que permite un monitoreo del sistema y la energía, así como el control inteligente del suministro para poder hacer ciclos de carga seguros. Obviamente, cada ciclo de carga reduce la vida útil de la batería, entonces de esta forma podemos administrarlos mucho mejor. Eh, Monitoreos de corriente y tensión de entrada y salida de la batería mediante la fuente de alimentación, es decir, como estamos vinculados a través de contactos secos con la fuente de alimentación, toda esa información la podemos suministrar a través de el protocolo de comunicación que tiene cada uno de estos cargadores de batería, como lo vamos a ver a continuación. También tenemos la posibilidad de hacer un apagado del sistema en caso de la falla de la red eléctrica, se garantizar el apagado confiable y el reinicio automático. La salida puede ser manual o controlada por el estado de la carga. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros podemos configurar un contacto seco para que si nosotros tenemos un sistema que requiera de un apagado seguro, porque sabemos que ya las baterías llegaron o van a llegar a su vida, a su límite, porque no, la autonomía ya no da más para eso, podemos configurar un contacto seco que emita ese contacto, el cual indique que el sistema debe apagarse para hacer un apagado seguro y no un apagado intempestivo que a veces puede generar fallas irrecuperables. Y también esta nueva generación incluye la opción de Battery Start. Si nosotros programamos para que
la fuente esté en modo autónomo durante un determinado periodo de tiempo, esperando a que luego reinicie la energía. La fuente se va a apagar. Si nosotros, pasado un tiempo por una situación de emergencia y aún no retomó la vuelta o no volvió la energía nuevamente, podemos volver a energizar el sistema mediante modo batería gracias a esta función de Battery Start, simplemente conectando un pulsador en esta entrada de la UPS, para tener esta disponibilidad. Y la comunicación. Esta es la gran ventaja de esta cuarta generación que incorpora comunicación para integrarlo a la industria 4.0 con los distintos, o los, mejor dicho, los protocolos más utilizados en los entornos industriales. Profinet, Ethernet IP, modos TCP, modos RTU, EtherCAT. Todos estos protocolos pueden ser utilizados. Eh, Obviamente son los más comunes en entornos industriales y obviamente vienen modelos para cada uno de ellos de acuerdo al sistema en el cual nosotros deseamos vincularnos. Por eso están disponibles en estos cuatro tipos de salidas. Acá vemos también el logo USB. El logo USB viene para soluciones en modos RTU, es decir, modos eh, en, ay, no me sale el nombre, en serie, ahí va. Lo cual permite integrarlo nuestra UPS a cualquier sistema de comunicación y de esta forma sí integrar la información de todo el sistema de alimentación ininterrumpido en nuestro sistema de control. Hasta incluso también tiene dos puertos para poder hacer la guirnalda de interconexión sin necesidad de agregar un switch. Esto también es un punto importante a tener en cuenta porque a la hora de reducir costos y a la hora de reducir espacios dentro del tablero, este punto es muy importante. También trae, o mejor dicho, tiene disponible en la página web los distintos bloques de función para poder incorporarlo a los distintos software de programación de PLCs, tanto para PLC Next como para TIA Portal, Studio 5000 o TwinCAT. Ya vienen los bloques preparados para que sea mucho más fácil la búsqueda de cada registro. Es decir, lo que hace este bloque es simplemente identificar cuál es la variable y ya tener una patita de salida para que nosotros simplemente conectemos a esa variable, o vayamos a buscar a la variable que sea necesaria, sin tener que utilizar el mapa de memoria que también obviamente está disponible en el manual de cada uno de los equipos. También es posible configurarlo a través del UPS-Conf, que es un software que también se baja de la web para hacer todas las gestiones de programación. Obviamente se puede esto aplica para los modelos Modbus USB o Modbus RTU o la solución de Ethernet IP que también trae incluido Modbus TCP. ¿Por qué? Porque básicamente este software es un cliente Modbus y las configuraciones son a través de este protocolo. Entonces simplemente lo que hace es una interfaz gráfica para poder ir a las variables o los registros de lectura y escritura y hacer los ajustes necesarios. El resto de los protocolos, tanto Profinet como si lo queremos hacer por Ethernet IP o lo queremos hacer por EtherCAT, también se puede hacer, pero ya directamente en las variables de lectura y escritura que necesitemos ajustar. Básicamente la interfaz es esta, es bien sencilla. Nos dice en tiempo real también cuál es el estado de vida de la batería, el estado de la carga y las distintas configuraciones que necesitemos hacer respecto al banco de baterías, ¿no? Esto que decía antes de la capacidad del banco, la compensación de temperatura, para aquellas baterías que utilicemos que no sean de Phoenix Contact. Acá tenemos el portfolio completo con las distintas soluciones en 5, 10, 20 y 40 amperes. Vienen los mismos rangos de corriente que las fuentes Quint y obviamente cada uno de ellos tiene un código aparte para los distintos protocolos. Profinet por un lado, Ethernet IP y Modbus TCP, en este caso son dos protocolos montados en un mismo equipo. EtherCAT
USB, que en este caso es modo CRTU, y también viene la opción sin comunicación para aquellas soluciones complejas, perdón, menos complejas, o soluciones simples, donde por ahí la configuración la podamos hacer directamente al frente del equipo sin necesidad de configuraciones adicionales o complejas, utilizando baterías de Phoenix que ya se puedan establecer comunicación a través del protocolo IQ Technology y ya queda listo y con una solución más económica que una con protocolo de comunicación. También sigue vigente este modelo de UPS que todavía tiene el formato de la tercera generación, por eso el color verde, pero lo destaco porque es una fuente dual. Tiene salida en 12 volt y en 24, 12 hasta 5 amperes y 24 hasta 10 amperes, lo cual para sistemas donde tengamos alimentación o equipos con distintos niveles de tensión, es una solución muy valiosa. Y también tenemos esta fuente que se llama Queen Charge, que es complementaria a un sistema de alimentación ininterrumpido, un sistema con UPS. Hasta ahora habíamos visto la fuente de alimentación, la UPS y la batería. Y esta fuente es una fuente especial para carga de baterías. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos o requiramos de sistemas de mucha autonomía, es decir, con bancos de baterías muy grandes, hablamos de 200, 300 ampere hora, la corriente que entrega la UPS de Quint es baja y por lo cual no llega a poder cargar esa batería o ese banco de baterías. Entonces, por eso que requiere de alimentación adicional y es ahí donde interviene esta fuente que se comunica a través de la UPS mediante el protocolo IQ Technology, por eso también vemos acá que tiene este bloque de comunicación para de esta forma administrar la carga, obviamente siempre gestionada a través de la UPS, ¿no? La UPS va a seguir siendo quien gestione los ciclos de carga del sistema de baterías, pero en este caso no solo con su corriente de carga, sino también con esta corriente adicional que ofrece la Queen Charge. Vamos a ver ahora si UPS con salida en alterna. Tenemos estas soluciones. Ahora se agrandó esta familia. Vamos, lo vimos en el curso de novedades del mes pasado. En esta oportunidad lo importante es que se incorpora más potencias, ya incluso para entradas en trifásica. Pero bueno, vamos a hacer un repaso rápido sobre esto. En este caso, la que ya tiene unos años en el sistema, en el mercado, es esta fuente de hasta 1 kVA. En este caso es una fuente que ya por convección alimenta al sistema, es decir, no requiere de alimentación forzada tanto para 100 volt en corriente alterna como 240. No hace la conversión, es decir, esto es importante, me lo preguntaron varias veces. Si tengo una entrada en 220 y quiero salir con 110 en alterna, ¿lo hace? No, porque demodula respecto a la sinusoidal de entrada. Entonces, si entro con 120 va a salir 120 y lo mismo con 230, 220 o 240 con la salida. Y ahora se incorpora, como decíamos anteriormente, las nuevas UPS de 2,5 kVA y de 1,5 kVA, ya en montaje con a panel, ya no a rieldín, y ahora sí con ventilación forzada, porque las características de esta UPS ya con una potencia mucho más importante requiere para alimentar sobre todo al inversor una alimentación forzada, perdón, una ventilación forzada. Si repasamos las dos de montaje Realdín, tenemos la de 500 volt con la alimentación por convección, arranques del sistema de almacenamiento de energía, señalización integrada, uso para todas las tensiones, tanto 110 como para 220, interfaz USB para la configuración y uso óptimo para los tiempos de buffer y monitoreo preventivo. Lo mismo también para la de 1 kVA.
montaje a rieldín, ventilación por convección, señalización integral y la configuración, arranques de sistemas de batería también y grandes ventajas de la fuente, obviamente que tiene que ver con en caso de falla de la red eléctrica, como veíamos también en la parte de continua, la sinusoidal eh, se alimenta permanentemente con tensión sinusoidal puro a la salida, ¿no? Eh, lo cual también permite esta fuente de poder estar alimentados en forma redundante. Puedo instalar dos módulos UPS y vincularlos a través de el puerto RJ45 que tiene al frente para que se sincronicen ambas UPS y puedan emitir una señal sincronizada, es decir, que esa señal sinusoidal esté en sincronismo para poder aumentar y que trabajen en paralelo para aumentar la potencia de 1 a 2 kVA. Obviamente que es tan visible, como decía, para las tensiones a lo largo de todo el mundo, para 120, 100 y 240. Acá tenemos el portfolio de baterías. Sepan que la de 1 kVA necesita en todas las soluciones dos baterías. Y ahora sí pasamos a la novedad de este año, que es las UPS para trifásica, para redes alternas. Obviamente entrando por en alterna y salida en alterna, señalizaciones para contactos remotos, fusible de bypass para el caso de que se active este fusible o falle, tenga una reposición fácil desde el frente del equipo, terminales de entrada y de salida. Eh, tenemos una segunda salida para corriente alterna, solo la de 2,5. Pero bueno, esto es importante también porque refuerza la potencia de salida. Eh, y bueno, obviamente también viene como forma adicional la tarjeta de comunicación para poder integrarla a un protocolo Modbus RTU, ya sea por 232, 485 o mediante conexión USB. También tenemos el indicador visual al frente del equipo para mostrarlo el mímico de funcionamiento y saber qué etapa de la UPS está funcionando, tanto con el rectificador, el bypass, si estamos en modo paralelo, si la tensión de salida está ok, si el inversor está ok o sobrecargado o apagado. Si necesitamos también el modo service, esto al igual que cualquier fuente UPS de Phoenix, el modo service se logra presionando 6 veces el botón de modo service para asegurar que no haya tensión en los bornes de salida a la batería. Y esto sirve para que el sistema se mantenga funcionando, es decir, que la carga no deje de recibir alimentación, pero se desinhabilite la tensión a las baterías para que si nosotros requerimos el recambio de baterías, lo podamos hacer libre de tensión. Obviamente, en el modo service deshabilitamos la tensión en bornes y del lado de la batería cortamos el fusible. Obviamente que también tenemos indicaciones cuando la batería está descargada y también cuando estamos en un servicio requerido, ya sea porque necesitamos un cambio de baterías o también un daño en el ventilador. Sabemos que como tenemos ventilación forzada, trae un ventilador de repuesto que lo vamos a ver a indicación. También podemos utilizar esto como un sistema complementario con distintos tipos de baterías para aumentar la capacidad de autonomía y de esta forma hacerle un sistema aún mucho más durable en modo autónomo. Como le decíamos, el cambio de ventilador puede ser efectivo mediante el frente del equipo. Esto lo hace también bien fácil de integrar. Es un accesorio que viene por parte del equipo. Al ser un material rotativo, obviamente requiere mantenimiento, a diferencia de las UPS de 1 kVA, que al tener ventilación por convección, eso lo hace libre de mantenimiento. Pero bueno, en este caso, ya con la potencia que requiere o que tiene el inversor y la disipación térmica, es necesario una convección forzada.
Y bueno, por último, también lo que les decía respecto al módulo de tarjeta de comunicación para poder no solo comunicar el sistema, sino también poder realizar la configuración del mismo a través del software. También tenemos UPS con salida en la alterna con batería integrada, como es el caso de la Trio UPS, de tanto para 230 como para 120 volt. En este caso con una batería de 750 volt-ampere. Eh, pero bueno, es una solución compacta y que puede solucionar grandes problemas, sobre todo en entornos pequeños, donde requiramos una baja potencia en tensión alterna. También tenemos esto que es importante, que a veces sale en algunas charlas, a veces el problema recurrente en alguna planta no son apagones largos, sino que son más que nada microcortes, a veces por conmutaciones internas de los sistemas de alimentación, algunos recambios de trafo, tenemos microcortes o algunas situaciones o plantas que están alimentadas luego de distintos o extensiones muy largas de alimentación por parte del proveedor eléctrico, ¿no? A veces tenemos un cliente, por ejemplo, que tenía, era el último nodo luego de varios kilómetros de extensión de la línea de media tensión que transitaba una selva y obviamente que cuando había viento o tormentas, los cables se movían y hacían generaban cortocircuitos. Obviamente activaba el reconectador en media tensión, volvía a cerrar el reconectador en 3 4 segundos y la tensión volvía. eh, para lo cual esos microcortes eran recurrentes y a veces se activaba una transferencia automática en el TGBT innecesariamente. Para eso vino muy bien estos tipos de soluciones que son fuentes de alimentación con capacitores integrados que permiten, sin necesidad de ir a un sistema de UPS, mantener una alimentación por pocos segundos para evitar esos microcortes, ¿no? O mejor dicho, compensar esos microcortes sin necesidad de tener un parpadeo en la tensión de continua. También tenemos el portfolio de capacitores. eh, la gran ventaja de los capacitores respecto a los sistemas de almacenamiento de energía tiene que ver con que son sistemas que son libres de mantenimiento. Obviamente quizás no tenemos tanta autonomía como una batería, pero sí es importante tener en cuenta que son distintas, son opciones bastante interesantes para este tipo de problemáticas donde por ahí los microcortes no son tan prolongados en el tiempo. eh, fallas cíclicas de 9 segundos hasta unos pocos minutos y la vida útil de estos equipos es muy larga porque básicamente no requiere mantenimiento, son simplemente equipamiento electrónico que tiene una vida útil de más de 10 o 15 años y una tasa de hasta 500.000 horas. Distintos tipos de capacitores de 4 y 8 kilojoules que componen una solución bastante interesante. Fíjense que el cuadro de autonomía, como vamos a ver acá y en distintos modelos de almacenamiento de energía, siempre los cuadros están diseñados en filas y columnas, en filas los, los distintos tipos de corriente en el cual yo voy a exponer esa carga y en las columnas los distintos tiempos para saber cuál es la solución ideal o la mejor forma de seleccionar mi sistema de almacenamiento de energía para los tiempos de autonomía y en base al consumo que yo necesito. Cada bloque o cada familia tiene su módulo de UPS, como vemos también en el caso de la uno que trae su batería incluida, de hasta 60 Wh. Es inducción bien compacta para ese tipo de prestaciones. Lo mismo que la Step, que vienen soluciones de 24 volt de continua, lo cual lo hace también bien compacto, ¿no?
Vamos ahora sí a la UPS con fuente de alimentación integrada. En este caso tenemos dos modelos que todavía se conserva el modelo mini UPS porque es una de las primeras UPS que traía esto de tener la fuente más el cargador de batería integrado, pero tuvo tanto éxito y está tan prescripta en varias ingenierías, en varios pliegos de ingeniería de distintos clientes que aún se mantiene vigente, por eso es uno de los pocos elementos del color verde que todavía Phoenix conserva en su portfolio, básicamente eh, por la vigencia que tiene esta fuente y cargadora de baterías. Vienen soluciones de 24 y 12 volt. También la hace flexible. Es una de las pocas soluciones que tiene Phoenix en 12 volt para alimentación ininterrumpida. Bien compacta, con ahorro de espacio, instalación rápida, porque viene con puentes, sin mucha configuración. Obviamente para un sistema de poca potencia, pero una solución bien rápida y fácil de instalar. Acá tenemos las dos soluciones, tanto para 24 volt como para 12 volt, con las distintas opciones obviamente que en ambas tiene una batería sola, es decir, la de 12 volt, una de 2,4 y la de 24, una de 1,2 ampere hora. Y acá tenemos el cuadro de autonomía. Fíjense que estamos hablando de bajo tiempo, pero para soluciones chicas o complejas es más que interesante. Y también tenemos la nueva Trio 3 UPS. En este caso ya salió la nueva versión. Esta la presentamos también en las novedades del mes pasado. Básicamente en el formato ya de la Trio 3 incorpora lo que todavía faltaba, que era la línea UPS. Al igual que la generación anterior, la línea Trio tiene la UPS junto con la fuente de alimentación. Em, en este caso, configuración y diagnóstico sencillo, fácil manejo, robusto y confiable y ahorro de espacio por el tiempo, perdón, por la reducción de tamaño que trae respecto a su generación anterior. Tiene el selector rotativo, también parecido a la Quint UPS, para indicar cuál es el modo autónomo o cuánto tiempo en modo autónomo la voy a configurar. Si quiero que ande en infinito, esto significa que la UPS va a alimentar hasta que la batería muera. Si no, yo puedo establecer configuraciones previas de hasta autonomía de hasta 15 minutos, por ejemplo, para que el sistema se apague y evitar de que la tensión de la batería llega a su fin de carga y que a veces no podamos revivirla más. O si no, en PC Mode, que es la configuración que yo puedo establecer mediante protocolo de comunicación. También tenemos selector rotativo para indicar la tensión de salida y también tenemos el botón al frente del equipo para hacer un arranque por batería. También tenemos el botón de service, lo mismo que decía anteriormente, si queremos intervenir. Y fíjense este detalle que parece una tontera, pero la verdad que es muy importante, que viene el soporte acá al costado para indicar cuál es el largo del pelado del cable que tengo que hacer para que quede correctamente instalado sin que quede conector desnudo a la intemperie. Nos da el largo indicado para poder hacer el pelado correspondiente para cada uno de los bornes o terminales. Em, Dos entradas digitales para el control de los dispositivos, es decir, de poder indicar, por ejemplo, la PT100, e indicar la temperatura para hacer la compensación de temperatura del equipo. Cinco salidas digitales para información sobre el estado del dispositivo. Esto también lo hace muy comunicativa respecto a la generación anterior. Tres LED multicolores para monitoreo del estado del dispositivo y el estado de la batería, al igual que mostrábamos en la fuente. Y interfaz IPC y PLC que se hace mediante el puerto USB-C o RS485 que permite integrarlo a de cualquier PLC o incluso también para un monitoreo o configuración mediante la computadora.
como decía, bueno, en ambos casos en modas TCP, perdón, RTU. Estos son los dos tamaños para el modelo de 5 amperes y el de 10 amperes. Fíjense que son tamaños bien compactos, en 68 milímetros de ancho y 88 para el de 10 amperes, ambos en 135 de altura y 132 de profundidad. Bueno, también tenemos, como decía, la posibilidad de censar la temperatura mediante un PT100 interno y así es como se compone el portfolio de trío UPS para continua, 24 volt 5 amperes y 24 volt 10 amperes, en ambos casos con USB. Y por último pasamos al último tema que tiene que ver con los diferentes sistemas de almacenamiento de energía que va asociado a los sistemas UPS con el portfolio completo de la solución que tiene Phoenix Contact. Es decir, baterías de plomo con temperatura extendida, baterías de litio y capacitores, como vimos anteriormente. Los criterios para elegir el almacenamiento adecuado básicamente va a ser obviamente la carga, qué tensión, qué corriente y qué corriente inicial va a tener esa carga, el IMRASH para el arranque de esos dispositivos, el tiempo de buffer, es decir, cuánto tiempo voy a tener de autonomía o requiero de autonomía, y el tiempo de recarga también, ¿no? Es decir, bueno, una vez que vuelve la energía, ¿cuál es el tiempo que necesito para que recargue la batería y vuelva a estar en un sistema óptimo? La temperatura también, la temperatura de operación y de almacenamiento, que eso también puede reducir la vida útil de las baterías, sobre todo en lo que tiene que ver con baterías, si hablamos de almacenamiento de energía. La vida útil, también decir, bueno, yo necesito mucha vida útil o no tengo problema en el servicio, puedo recambiarla, puedo pensar en qué sistemas de baterías. Y el ciclo, ¿no? ¿Cuántos ciclos de carga voy a tener o ciclos de recarga que obviamente en baterías eso va reduciendo la vida útil, hace que pueda elegir o sea mejor una alternativa u otra. Como decíamos anteriores, capacitores sin mantenimiento para microcortes, máxima vida de servicio, alta densidad de potencia, capacitores de doble capa, libre de mantenimiento, súper livianos también, de 10 kilojoules y de 20 kilojoules. Esto hace que complemente muy fácilmente a los sistemas. Las nuevas soluciones para batería de litio, esto también lo presentamos el mes pasado. Si bien Phoenix tenía ya baterías de litio en su portfolio, ahora cambió de proveedor e incorpora nuevas soluciones eh, en baterías para ion de litio. Obviamente que estas son las baterías necesarias para aquellos entornos de espacios confinados donde por ahí un tablero no tenga respiración y obviamente al ser una batería que no emite gases, a diferencia de lo que sí hace el plomo, es una batería apta para esos entornos. Compacta hasta 11 ampere-hora por carril DIN, instalación rápida con la detección automática de los módulos de batería gracias al protocolo IQ Technology, eh, que son complementarias para las soluciones eh, de Quint. Y obviamente también tenemos las soluciones de plomo, la tecnología AGM, que es lo que sería la fibra de vidrio absorbente que tiene alrededor, máximos tiempos de autonomía respecto al resto, obviamente, y con el ácido de plomo regulado por una válvula, lo cual para la emisión de los gases que genera tiene esa válvula de alivio. Y por último, la que es de temperatura extendida, también basada en plomo, que es bueno, justamente estas dos versiones en 13 ampere-hora y 26 ampere-hora para temperaturas extendidas de -25 a 60 grados centígrados. Acá vemos este cuadro que un poco nos ayuda también a entender cuáles son las bondades de las distintas tecnologías de almacenamiento de energía entre un capacitor, baterías de litio, baterías de temperatura extendida, baterías de plomo. Obviamente las de plomo son las que mayor capacidad tienen de almacenamiento, pero obviamente
una vida útil mucho más acotada, a diferencia de un capacitor, ¿no? Pero bueno, para cada aplicación este cuadro puede ser de utilidad para entender también cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las aplicaciones, de acuerdo también a los entornos y las exigencias que tenga la instalación. Por eso, obviamente, lo importante también es reemplazo sin herramientas, rápida instalación, detección automática de baterías gracias a la tecnología IQ Technology, disponibilidad máxima, vida útil extremadamente larga, sobre todo lo que tiene que ver con los capacitores y las baterías de litio, disponibilidad inmediata. Como decíamos antes, los 5 puntos para elegir la UPS óptima para el sistema: atención, corriente inicial, tiempo de autonomía, operación, almacenamiento, horas de uso y los ciclos de uso que va a tener. Y esto también un poco el repaso para ver los cuadros de autonomía, como os decía anteriormente, para la selección fácil de la batería o el sistema de almacenamiento óptimo para nuestro sistema. Hacemos el ejemplo, como vemos acá, 7 amperes para una autonomía de 45 minutos con una batería de 189 watt hora o 7,4 ampere hora es óptima para ese funcionamiento en lo que tiene que ver con la tecnología de litio. En este caso, lo mismo para las baterías de plomo con temperatura extendida y las de plomo estándar con distintas opciones. Fíjense que acá ya tenemos opciones de mucho más duración al tiempo, incluso pueden llegar hasta 2, 3 horas. Cuando vemos las 2X, quiere decir que utiliza 2 módulos por cada uno de estos tiempos para poder extender la vida útil de la batería. En lo que respecta al plomo, sobre todo, la temperatura es un punto fundamental en la conservación y la vida útil de las baterías. Por eso siempre, por un tema de convección de calor, se recomienda, en el caso de la instalación de baterías, que sea la parte inferior del tablero, que es la parte más fría, para justamente las temperaturas elevadas no terminen reduciendo la vida útil de las baterías. Cuando utilizamos mayor carga, también es importante tener en cuenta que el fusible debe ser el mismo fusible de una batería, eh, porque obviamente acá lo que estamos aumentando no es la corriente, sino es la capacidad de almacenamiento, entonces por eso es imposible el dimensionamiento em, de ese fusible para la protección. Lo mismo también sucede bueno, este cuadro se los dejo para que lo tengan. Esto es cuántas baterías soporta cada uno de los sistemas de UPS entre las Queen 4, las Trio, para que sepan también cómo es el funcionamiento. Esto también lo dejé para modo de información adicional de cómo es el comportamiento de las baterías de plomo, cómo está compuesta interiormente entre la válvula, el regulador, el conductor y el ácido. Y obviamente también los cálculos de gases que emite cada una de las baterías de plomo dentro de un entorno de un tablero, ¿no? Entonces por eso es importante tener esto en cuenta a la hora de dimensionar un diseño de un tablero con almacenamiento de energía que permita tener en cuenta estas características, sobre todo si va a ser utilizado en espacios confinados o no, ¿no? Em, Todas las baterías de Fénix vienen con este sticker que indica cuál fue la última recarga. De esta forma asegurar de que la batería cuando llega al cliente llegue con la tensión nominal. Cada 6 meses las estaciones de recarga tienen la obligación de ir completando esta recarga para justamente asegurar eso. Y obviamente también están todos los accesorios, tanto fusibles como los kits de montaje para montaje en rieldín, montaje en paneles o los fusibles a misiles para cada uno de los modelos. Me despido, les mando un abrazo grande a todos y que tengan buena semana.